Buenos días, chicos. Por motivos de tiempo, el video va a ser de esta manera. Hoy hablaremos sobre las etapas de la guerra de castas. Como en la clase anterior, vamos a recordar algo que se mencionó. Primero, la guerra de castas fue una explosión social ocurrida en el territorio mexicano, en la península de Yucatán, entre el 1847 al 1901, y se caracterizó por el enfrentamiento entre españoles y los pobladores mayas, la marginación y explotación de los mayas indígenas de la península de Yucatán, la preferencia que tenía el gobierno hacia los españoles y los dueños de las haciendas, y el saqueo que tenían las tierras de la península de Yucatán, lo que tenía el gobierno. Tomando en cuenta estos antecedentes, podemos aclarar que inició, cuáles fueron las razones por las que inició este levantamiento de los indígenas en la población de la península de Yucatán. Ahora bien, retomando esto, vamos directamente a lo que son las etapas en las que se dividió este acontecimiento. Vamos con la primera etapa. La primera etapa ocurrió del 1847 al 1849 y comenzó tras el levantamiento de Tepic, dirigidos por Cecilio Chi. Tuvo un gran séquito o pequeño ejército de las poblaciones que tenía el inicio de la península de Yucatán y fue tomando pequeños municipios como Peto, Tecash, Ticul, Tijosuco y Valladolid. Con su ejército abarcó más de 200 pueblos de menor tamaño. Vamos a aclarar que en la primera etapa de la guerra de castas se trató de llevar un tratado en la cual terminaría con esta guerra. Este tratado se conoció como el Tratado de Tzutcacap, firmado el 23 de abril de 1848. Este tratado fue dirigido por como el gobernador de la península de Yucatán, junto con Jacinto Pat, en la cual en ellos se acordaron los siguientes puntos. Se abolía la contribución personal de los ciudadanos yucatecos, se eliminó la cuota de los pagos parroquiales como el bautismo y las bodas. El territorio yucateco iba a ser parte de los indígenas y en la cual ellos podían hacer uso de esos lugares. Se estableció que los indígenas ya no seguirían siendo vasallos ni servidumbres de los españoles, y estos puntos fueron dirigidos y tratados de cumplir por el gobernador de esa época, Miguel Barbachano. Sin embargo, por dirigentes mayas como Jacinto Pat, Manuel Antonio Ay y otros, no se pudo cumplir este tratado, lo cual hizo que la guerra de castas continuara hasta 1901, ya con el gobierno de Porfirio Díaz. La segunda etapa fue de 1850 a 1860, en la cual algo que se menciona dentro de ellos es que por los blancos o los españoles empezaron a recuperar territorio progresivamente en la península de Yucatán. Durante esta etapa ocurrieron dos acontecimientos muy importantes. La primera fue la adoración o la fusión religiosa que tuvo al culto de la cruz parlante, y la reincorporación de la península de Yucatán, conocida como la República de Yucatán,
hacia la nación mexicana. Esto último se hizo para poder lograr el control que había perdido el gobernador de Yucatán hacia los indígenas mayas de la época. Vamos a mencionar un poco más sobre la cruz parlante. La cruz parlante, históricamente situada durante la época de la Guerra de Castas, fue un suceso ocurrido en el municipio quintanarroense de Chan Santa Cruz, hoy actualmente conocido como Felipe Carrillo Puerto. Es importante porque esto dio paso a un gran número de indígenas mayas, no solamente al aspecto religioso y social, sino también al fomento del valor moral que tuvo los indígenas de la época hacia en contra del gobierno de los españoles, o más bien de los blancos, que en esta época ya no existían tantos españoles, sino eran un grupo de hacendados mestizos que se habían quedado con los territorios que los españoles habían dejado después de la independencia. El nombre de la ciudad se le dio por el asunto de la cruz parlante, que fue en su momento un símbolo de guerra, de la cual los mayas de la época que adoraban a la cruz se autonombraron Cruzop, que eran dirigidos en jerarquías desde generales, pasando por capitanes, comandantes, hasta soldados cabo, los cuales tenían no solamente la misión de proteger y salvaguardar a la cruz, sino también en dirigir a los ejércitos indígenas mayas en contra de la marginación de los hombres blancos. La tercera etapa solamente tuvo en sí ciertas características que fueron parte y consecuencia de las primeras dos etapas, como la disminución del enfrentamiento que tuvo el ejército maya contra los españoles, la finalización de la guerra tras el dominio del poblado de Chan Santa Cruz en cuestión de los españoles, y aún después de estas aún habían algunos ejércitos que buscaban levantarse aún más contra los españoles, pero esta fue decayendo por la conquista de ese territorio que era para ellos sagrados. El gobierno de Porfirio Díaz, tras el tratado de paz que se firmó con los Cruzop o los líderes mayas, le dieron en aspecto el territorio principal de la península, permitiendo que en esta manera el territorio de la península se volviera a unir con el gobierno de México. De esa manera se le reconocieron los derechos y autoridad a estos indígenas, y se permitió que negociaran parte de su gobierno, y así se cumple lo que es el anexo de Yucatán hacia lo que es el gobierno mexicano, hacia la nación mexicana. Y se funda el territorio de Quintana Roo. Tras esta guerra, que cumplió bastante tiempo, desde el comienzo hasta 1901, donde termina con el gobierno de Porfirio Díaz, se pueden identificar ciertas consecuencias. Como toda guerra, hubo gran baja demográfica. Más de la mitad de la población yucateca se redujo, pero no solamente por la guerra en sí, sino también por las enfermedades y la gran migración que tuvo los indígenas que escapaban de la guerra de castas. El área territorial de la península, que solamente era una, se dividió ahora en tres partes, lo que es ahora el estado de Campeche, la zona de Yucatán
y el estado de Quintana Roo. Mientras que la enorme deuda que desarrolló en la península por estas guerras, por este tiempo que duró, incrementó la deuda, lo que hizo que la anexión hacia la República Mexicana fuese tomada de una manera más positiva y cumpliendo con ello el paso hacia el gobierno de la península con sus 13 nuevos estados se desarrollaran de manera más sutil y pacífica hasta la actualidad en la que estamos viviendo. El estado de Quintana Roo se fundó en la cual era la parte en donde habitaban los grandes líderes mayas del ejército que una vez se destacó durante la guerra de castas, ahora viviendo de la pesca y el turismo. Como pudimos observar, la guerra de castas, dividida en 3 etapas, se puede declinar en diferentes posiciones. Dentro de ellas podemos encontrar desde las razones por la cual hasta las consecuencias del gobierno que dio esta guerra. De esta manera terminamos estos puntos. Estemos pendientes de la tarea del modo y las clases que vamos a continuar hasta la siguiente semana. Y me despido, que tengan una bonita tarde.